Esta mañana he tenido la oportunidad de estar aquí con vosotros, de poder compartir la palabra del Señor con vosotros y curiosamente he visto el boletín que tenéis. Siempre hay una enseñanza dentro del boletín, me gusta repasarlo un poco, verlo, y me gustó el tema que se trata, 8 marcas de un perezoso. Me gustó porque es todo lo contrario de lo que vamos a ver esta mañana. Precisamente lo que el Señor demanda de un creyente es todo lo contrario de lo que un perezoso querría hacer. Absolutamente todo lo contrario. Y es algo que creo que de algún modo va a complementar lo que vais a poder leer en el boletín, que por supuesto os recomiendo a todos leer con atención. Yo creo que en un sentido, aunque uno no pueda reconocerse como un perezoso, seguramente cuando uno empieza a leer estas cosas, empieza a ver de qué pie cojea en algunas cosas, ¿verdad? Y a veces somos tendentes a hacer algunas de estas cosas y no las relacionamos con la pereza. Pero lo que vamos a ver en esta mañana es precisamente que como creyentes hemos sido llamados a alcanzar un grado de excelencia. Y esta no es la meta de un perezoso. La meta de un perezoso es todo lo contrario. Es alcanzar un lugar en el que esté cómodo. El lugar de confort. Pero los creyentes no hemos sido llamados a alcanzar un lugar de confort, sino un lugar de excelencia. De excelencia. Podríamos definir la excelencia como el objetivo más alto al que alguien puede aspirar en algo, ya sea en un trabajo, ya sea en un deporte, ya sea en un arte. La excelencia es la gran diferencia entre un trabajador profesional y un mediocre. La excelencia es la diferencia entre un trabajo bien hecho y una chapuza. La excelencia en un creyente es la diferencia entre aquel que está buscando la gloria de Cristo y aquel que está cómodo con su religiosidad. Cuando hablamos de la excelencia para un cristiano, estamos hablando de la meta más alta a la que un cristiano puede apuntar en su crecimiento espiritual y por ende en su servicio a Cristo también. La excelencia en la vida cristiana no es una opción para el creyente, sino que es el camino que ha sido llamado a andar. Hermanos, como creyentes no tenemos la decisión de decir, bueno, he llegado hasta este nivel de madurez espiritual, aquí estoy cómodo, aquí yo creo que estoy moralmente dentro de lo correcto, estoy en el estándar, estoy en la media. No somos llamados a estar en la media, estamos llamados a ser como Cristo. Y eso es un nivel que ninguno de nosotros ha alcanzado, pero al que todos somos llamados a apuntar. Todos somos llamados a apuntar. Hoy vamos a meditar en 3 aspectos acerca de la excelencia en la vida del cristiano. Vamos a estar viendo el patrón de la excelencia, vamos a ver la fuente de la excelencia y el resultado de la excelencia. Y vamos a ver todo esto en Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Señor, en esta mañana queremos darte gloria por medio de la enseñanza, Señor, por medio de escudriñar tu palabra y por medio de profundizar en ella. Señor, queremos reconocer, Señor, nuestra incapacidad por nosotros mismos de alcanzar a entender las verdades que solo tu Espíritu, Señor, puede mostrar por medio de tu palabra, Señor. Rogamos la obra de tu Espíritu en esta mañana en nosotros para poder, Señor, no solo entender la verdad de tu palabra, sino también tener un corazón dispuesto no solo a asumirla, sino a someternos a las verdades, Señor, y a los mandamientos que tú muestras en tu palabra, Señor. Obra de esta manera en nuestras vidas por medio de tu Espíritu, Señor. Lléname, Señor, de la capacidad que tú das para poder hacer estas cosas, Señor. Te lo rogamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Fijaos, Pablo comienza este párrafo apelando a la realidad de la relación con Cristo de los creyentes colosenses. Él empieza diciendo, si habéis pues resucitado con Cristo. Ahora, este si habéis no es un sí condicional, más bien podríamos verlo como un puesto que habéis resucitado con Cristo. Pablo no está poniendo en duda que los creyentes colosenses sean auténticos creyentes. No está poniendo en duda que ellos hayan resucitado con Cristo. De hecho, en el capítulo 1, versículo 2, él se refiere a ellos como los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Un poco más adelante, versículos 3 al 8, dice, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado a vosotros. Fijaos, está refiriéndose a personas de las que ya sabe que son creyentes, que han entregado su vida a Cristo, que han resucitado con Cristo. Entonces, digamos que la conclusión obvia es, bueno, si habéis resucitado con Cristo, entonces. Estos hermanos ya habían reconocido a Cristo como su Salvador, habían reconocido su pecado, su necesidad de reconciliación con Dios y, por lo tanto, la necesidad del perdón de sus pecados que solo podían obtener por la obra sustitutoria de Cristo. Habían reconocido a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Creyeron el Evangelio de Pablo por medio de Epafras. Ellos creyeron todas estas cosas, sometieron sus vidas a Cristo, muriendo a sí mismos y a sus propios deseos y planes para vivir en sumisión a Cristo. Y ahora Pablo hace referencia a esta realidad pasada, mencionando su resurrección y su nueva vida en Cristo. Ahora es importante esto. ¿Por qué? Porque aquí vemos el primer paso para la excelencia. Y es que el primer paso para la excelencia en la vida de un creyente es que uno sea creyente. Y lo primero con lo que uno tiene que confrontarse es con esto mismo. ¿Realmente nosotros hemos reconocido todas estas realidades del Evangelio? ¿Nosotros hemos reconocido el señorío de Cristo? ¿Hemos reconocido la santidad de Dios? ¿Hemos reconocido nuestro pecado? ¿Hemos reconocido nuestra situación con respecto a Dios? ¿Hemos reconocido nuestra necesidad de salvación? ¿Hemos reconocido la obra de Cristo sustitutoria en nuestro lugar? ¿Hemos reconocido su redención, la justificación que hemos recibido en Él? ¿Hemos reconocido todas estas cosas? Solo el creyente puede alcanzar el grado de excelencia, de madurez espiritual que Dios demanda de él. Solo el creyente. Y esto es importante. Hermanos, este texto no es para incrédulos. Lo único que un incrédulo va a aprender de este texto es lo siguiente. Necesitas a Cristo. Necesitas ser salvado por Cristo. Porque de lo contrario lo que vas a obtener en tu vida es religiosidad, normas morales, cumplimiento externo de normas nada más, pero no transformación interna, no un cambio en el corazón, no un cambio en la vida, no un avance hacia la madurez espiritual. No vas a obtener esto porque lo primero es que el Espíritu Santo de Dios habita en ti, que tú hayas sido regenerado, que tú hayas recibido nueva vida en Cristo, que tú hayas resucitado en Cristo. Lo cual implica, como veremos más adelante, la importancia de esto, que tú hayas muerto a ti mismo. Estos creyentes colosenses habían sido salvados por Cristo, pero se encontraban en una situación de peligro por doctrinas extrañas, por herejías, lo cual no era algo simplemente que pasaba allí en Colosas, era algo bastante común en el ámbito en el que estaban las iglesias todas en Asia. Todas estas iglesias que Pablo había fundado y sus colaboradores básicamente estaban en medio de presión social, en medio de filosofías externas, en medio del peligro de doctrinas extrañas, de falsos maestros. Y vamos a encontrar advertencias de este tipo a lo largo de todo el Nuevo Testamento, empezando por el Señor Jesucristo mismo. Él mismo advirtió acerca de esto desde Mateo 7, en el Sermón del Monte. Ahora, ellos estaban queriendo alcanzar este grado de excelencia en su vida cristiana, querían madurar espiritualmente.
Ellos querían crecer. Y por lo que describe Pablo en el capítulo 2, estaban bien informados de algunos métodos que no eran los correctos. Si nos vamos al capítulo 2, vamos a ver que desde el versículo 20 hasta el versículo 23 se habla de prácticas ascéticas, cosas de las cuales ellos tenían que huir en un sentido si querían alcanzar cierta madurez espiritual o cierta santidad según el mundo. Dice, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipules, ni gustes, ni toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a parecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Este no es el método. ¿Por qué os aferráis a esto? Esto no es el método. Tampoco la liturgia religiosa, desde el versículo 16 al 19. Dice, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo, en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa en su mente carnal, pero no asiéndose a la cabeza, este es el punto importante, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Pablo, entonces, después de mostrarles cuál no es el patrón adecuado, los enfoca hacia cuál es el patrón adecuado de la excelencia. ¿Cuál es el método adecuado por el cual uno va a crecer espiritualmente conforme a la voluntad de Cristo en sus vidas, al fin y al cabo? Pablo muestra un patrón para la excelencia. Puesto que ellos han resucitado con Cristo, puesto que se han sometido a Él como su Rey, ellos deben enfocar sus intereses en los intereses y propósitos de su Rey. Fijaos, dice en el versículo 3, si habéis pues, capítulo 3, perdón, versículo 1, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esta es una expresión que muestra la majestad de Cristo reinando con Dios el Padre. Cristo sentado a la diestra de Dios. Ellos son súbditos del reino de Cristo. Son extranjeros y peregrinos que van camino de la ciudad celestial. Así es como el creyente tiene que verse a sí mismo. El creyente no debe de buscar su estabilidad aquí en este mundo, sino que su enfoque está más allá. Está como un extranjero y peregrino. Lo vemos en Filipenses 3, versículo 20. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ellos deben buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Ellos son extranjeros y peregrinos. Deben vivir como súbditos de Cristo y no como súbditos de este mundo, el cual gobierna ¿quién? Satanás. Satanás. El versículo 2 reitera la misma idea. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y aquí hay un contraste interesante. Un contraste está marcando básicamente dos ideas que una excluye a la otra. Una excluye a la otra. Dicho de otro modo, uno no puede poner su vista en las cosas de Cristo y poner su vista en las cosas de este mundo. No es posible. No es posible. Este contraste implica una imposibilidad de conciliación. O miras arriba o estás en las cosas de la tierra. Pero las dos cosas no es posible. No se puede aspirar a la excelencia en la vida cristiana buscando agradar al mundo. Tú no puedes intentar agradar a Cristo y a la vez quedar bien con el mundo. Esto es imposible. Y cada vez en nuestra sociedad se ve más imposible. Lo que esto implica entonces es una ruptura con el tipo de vida que dicta la sociedad gobernada por el príncipe de las tinieblas. Y tarde o temprano esto tendrá que darse. Cada vez más el creyente, si se vuelve firme a la palabra de Dios, no solo va a estar incómodo en este mundo, sino que le van a hacer estar incómodo en este mundo. Porque los demás se van a dar cuenta.
Si tú vives conforme a la Escritura, los demás se van a dar cuenta y no vas a ser una persona agradable para ellos. Hoy ahí fuera se están manifestando el 8M, el Día de las Mujeres, el Día de la Revolución Feminista. Si tú vas por ahí diciendo que tú no eres feminista, tú no eres una persona popular, de hecho te van a tachar de quién sabe qué cosas, ninguna buena. Cada día más es obvio que no vivir conforme al mundo trae consecuencias al creyente. Y el creyente va a tener que asumir esas consecuencias si realmente quiere vivir conforme a Cristo. Es por eso que es importante que el enfoque sea el adecuado. Nuestro enfoque tiene que estar en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En este mismo capítulo, versículo 9 y 10, dice: no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Esta idea de desvestirse del viejo hombre, vestirse del nuevo hombre, no es una idea nueva, aparece en otros pasajes, aparece en Efesios 4 también y podemos leerlo. Efesios 4, versículos 17 al 24. Dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Creo que la explicación es clara aquí, ¿verdad? Aquí explica muy claro Pablo cuál es el concepto de desvestirse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Es dejar de vivir como el mundo y empezar a vivir conforme a Cristo. Es bastante claro. Lo que Pablo llama el viejo hombre no es ni más ni menos que el hombre natural, el que se rige por la forma de vivir del mundo. Y si eres el raro entre un grupo de incrédulos, si tú eres capaz de ver pecado donde ellos ven modernidad, progreso, tolerancia, alégrate, eso es una buena señal. La forma de vivir del mundo responde a su ignorancia de las realidades espirituales. Viven dando rienda suelta a sus propios deseos pecaminosos. Ahora fijaos, es importante entender que no son pecadores por ser ignorantes, sino que su ignorancia es fruto de su pecado. Su ignorancia es fruto de su pecado. Y creo que no hay texto que lo dice de una manera más clara que Romanos 1, 18. Romanos 1, 18 hasta el versículo 23. Fijaos porque aquí hay una degradación. Hay una degradación. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Aquello que despierta el ira de Dios hacia los hombres es la negación, la restricción, el freno de los hombres hacia la verdad. Los hombres no quieren la verdad, no solo rechazan la verdad, sino que frenan el avance de la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Yo suelo decir a la gente: no existen ateos de nacimiento. No existen ateos de nacimiento. Uno tiene que voluntariamente volverse un ateo. El otro día lo hablábamos mi esposa y yo. Qué fácil es hablarle a un niño acerca de Dios, porque no cuestiona la existencia de Dios. No la cuestiona. No le es difícil entender estas realidades.
Porque desde la creación del mundo, dice versículo 20, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Es decir, Dios hizo evidente su existencia dentro de ellos, Dios hizo evidente su existencia por medio de la creación, y esta es la verdad que el ser humano, en su injusticia, restringe. Versículo 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Necios. No son ignorantes y por su ignorancia se vuelven pecadores. No, todos somos pecadores y nuestro pecado nos lleva a la ignorancia. Y solo Cristo, cuando nosotros somos redimidos por Cristo, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, somos capaces de ver las realidades espirituales, la verdad con mayúsculas. El pecado solo nos lleva a la ignorancia y la ignorancia nos hace permanecer en el pecado. Es un círculo vicioso. Después del versículo 24-32 de Romanos 1, se describe toda la decadencia moral a la que esto conduce, partiendo incluso de la depravación sexual más absoluta, que es algo muy similar a lo que vemos a día de hoy. Todo lo que se defiende como libertad, identidad de género o diversidad sexual, según el mundo, debe de ser tolerado. Según la Escritura, es una aberración. Según el mundo, yo por lo que estoy diciendo, alguien puede denunciarme por delito de odio y yo puedo pagar una multa o irme a la cárcel por enseñar esto públicamente. Pero la Biblia dice que esto es pecado. Y hermano, si tú te quieres amoldar al mundo, estás dándole la espalda a Cristo. Y si tú te quieres amoldar a Cristo, necesariamente le has dado la espalda al mundo. Ambas cosas no pueden ser toleradas. Lo del mundo es ignorancia, es depravación desbocada, es el viejo hombre del que nosotros tenemos que desvestirnos. Lo cual, por otra parte, tiene una afirmación implícita de que venimos de ahí. El hecho de que nosotros tengamos que deshacernos del viejo hombre, lo que quiere decir es que nosotros estábamos allí. Ese viejo hombre formaba parte de nosotros. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante porque ninguno puede jactarse de haber madurado espiritualmente. Ninguno puede jactarse de haber recibido la gracia de Cristo. Ninguno puede jactarse de simplemente haber avanzado en su madurez cristiana porque se está convirtiendo en un religioso, en un moralista y de hecho en un perezoso. ¿Por qué? Está llegando a su nivel de confort y simplemente los otros no han llegado a donde él ha llegado. Pero él se va a sentir cómodo allí. El creyente tiene que ser consciente de que todo lo que es en Cristo lo es precisamente en Cristo. Lo ha recibido de Cristo. Y no tiene motivos para despreciar a aquel que está en el mundo, sino todo lo contrario, tiene motivos para llamarlo a Cristo, para traerlo hacia Cristo. No hay lugar para el orgullo espiritual. 1 Corintios 6:11 lo dice claramente. Esto erais algunos. Nosotros somos llamados, en contraste, a ser revestidos del nuevo hombre, con nuevos hábitos, nuevos intereses, un conocimiento y discernimiento de las cosas espirituales que conlleva una responsabilidad de actuar en consecuencia, no por moralismo, sino por amor a Cristo. Por el deseo de ser como Él, de que su propósito se cumpla en nosotros. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ese es el patrón de la excelencia. Ese es el patrón de la excelencia. Desvestirse del viejo hombre, vestirse del nuevo hombre, poner nuestros intereses en los intereses de Cristo, echar a un lado nuestros intereses, haber resucitado con Cristo, lo cual implica que hemos muerto a nosotros mismos. Esto es el patrón de la excelencia. Por otro lado, es importante reconocer que este patrón no es un método equiparable a una práctica religiosa o a un esfuerzo humano. Porque podríamos pensar, bueno, se trata de cumplir la letra, pero no se trata de esto.
No es algo que uno pueda hacer por sí mismo. No es simplemente una labor difícil de alcanzar. Es una labor imposible para el ser humano. Imposible para el ser humano. El Señor está demandando de nosotros algo que es imposible para nosotros. El creyente, aquel que se ha sometido a Cristo, debe tener claro quién es la fuente de la excelencia. ¿Quién es aquel que lo capacita para crecer espiritualmente? ¿Quién es aquel que lo capacita para llegar a ser como Cristo? Versículo 3. Colosenses 3, versículo 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora en este texto hay una parte que queda bastante clara, ¿verdad? ¿Habéis qué? Muerto. Entonces, ¿cuál es tu aportación en todo esto? Ninguna. Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hay un énfasis en que precisamente la fuente del crecimiento espiritual del creyente no está en sí mismo, está en su relación con Cristo. Está en Cristo. Ahora, ¿de qué manera esto es posible? Por el tipo de relación que nos une a Cristo. Vamos a Gálatas 2:20. Este versículo tan conocido. Dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20 expresa la realidad de esta relación. Hemos sido crucificados con Cristo. Hemos muerto al pecado y hemos sido resucitados con Él, lo cual quiere decir que la vida que ahora vivimos no es nuestra. Es Cristo en nosotros. Todo aquello que nosotros avanzamos espiritualmente es por la obra de Cristo en nosotros. Es por el poder de Cristo en nosotros. Es esta relación con Cristo lo que nos capacita y es la gran diferencia con cualquier otro método que el hombre intente aplicar para vencer al pecado. En la epístola de Colosenses se muestra la preeminencia de Cristo, su suficiencia y nuestra dependencia absoluta de Él y nada más. Colosenses 1, del 13 al 20, muestra la primacía de Cristo. En el capítulo 2, versículo 8 al 15, muestra su suficiencia también. No es necesario añadir nada, no intentes enriquecer tu vida cristiana con algo más. No añadas nada más a tu unión con Cristo. No añadas esfuerzos humanos a la obra de Cristo. Los falsos maestros añadían prácticas religiosas. Los ascetas añadían limitaciones a sus dietas y otras cosas. El veganismo no te va a hacer mejor cristiano. El no comer carne no te va a hacer mejor cristiano. Yo recuerdo cuando mi madre iba, una época que estuvo yendo a la iglesia adventista, y una de las cosas en las que ellos hacen énfasis precisamente es en esto, en el vegetarianismo. La vida saludable, según ellos, esto era importantísimo. Nunca lo presentaban como algo indispensable para la salvación, pero digamos que eras como una especie de cristiano de segunda, si comías carne. Y entonces te presentaban todo tipo de productos vegetarianos. Todas estas cosas que ahora se vende así a gran escala a la gente vegana, esta carne de soja y todas estas cosas, yo lo conocía con 12 años y no sabe a nada. El veganismo, el privarse de cosas, todas estas cosas no te hace mejor cristiano. Las prácticas religiosas, como hacen los judíos de orar 5 veces al día en dirección a Jerusalén, o los musulmanes de orar 5 veces al día en dirección a la Meca, esas cosas no van a hacer a uno mejor cristiano. Bautizarse en el Jordán, como algunas denominaciones evangélicas hacen. Creen que por bautizarse en el río Jordán, su bautismo tiene más valor que tu bautismo si lo haces en una piscina.
¿Por qué? Bueno, allí se bautizó el Señor Jesús. Hay mucha diferencia entre eso y las reliquias, ¿eh? Donar todo tu sueldo, viajar una vez al año a Israel, todas estas cosas son prácticas comunes, religiosas, pero que no nos va a hacer mejores cristianos. No va a hacerte avanzar en tu vida cristiana. Tu unión con Cristo, tu sumisión a la obra del Espíritu Santo en tu vida, eso sí va a ser efectivo en tu camino hacia la excelencia, hacia la madurez cristiana que el Señor está esperando de ti. Haz de Cristo la persona principal de tu vida. Haz de su palabra tu ley. Haz de agradarle a Él tu deseo principal y más profundo. Y no añadas nada más a esto. Si leéis la carta de Primera de Timoteo y empezáis por el principio, por el capítulo 1, vais a ver que el gran problema que había en la iglesia de Éfeso precisamente era esto. Los falsos maestros habían mezclado la doctrina con cosas de fuera. Doctrinas extrañas, mitos y genealogías. Querían hacerse ver más sabios, más inteligentes. Querían enriquecer la Escritura. Y muchos pastores a día de hoy, muchas iglesias a día de hoy, creen que la palabra no es suficiente. No es suficiente. La revelación de Dios no es suficiente. Tenemos que, de algún modo, enriquecerla. ¿Con qué? Con la cultura del mundo. Vamos a hacer una serie de cosas que atraiga a los jóvenes. Bueno, vamos a predicar la palabra de Dios. No, pero alguna cosa más que los atraiga. ¿Con qué quieres atraer a nadie a Cristo más allá de su palabra? ¿Puedes atraerlos a la iglesia? ¿Puedes atraerlos a tu grupo de jóvenes? ¿Puedes atraerlos a que te vean como una persona más atractiva, yo qué sé, más atrayente, mejor dicho? Pero no los vas a traer a Cristo. La única manera de atraer a un incrédulo a Cristo es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. En pro a veces de atraer a las personas hacia Cristo, gente bien intencionada hace traducciones bíblicas en las que cambian palabras para que sean más comprensibles para el oyente. Y entonces hay una traducción al sinuí, al idioma esquimal de la Biblia, en la que en vez de hablar del Cordero de Dios, se habla de la foca de Dios, porque ellos no entienden lo que es un cordero ni lo que tiene que ver con los sacrificios. Pues se le explica, pero no se cambia. La palabra de Dios dice lo que dice. Y por eso explicar y predicar la palabra de Dios implica un trabajo, porque somos mensajeros de Dios, no somos editores de Dios. No editamos la palabra de Dios, no buscamos enriquecer la palabra de Dios, no buscamos añadir a la iglesia cosas que hagan la iglesia más atrayente para el mundo, porque no queremos atraer a las personas a la iglesia, queremos atraer a las personas a Cristo. No queremos personas que vivan engañadas y se presenten delante del Señor, como dice en Mateo 27, y digan, Señor, Señor, creyendo que son salvas, porque han hecho tal y cual otra práctica religiosa, creyendo que conocen a Dios, que tienen una relación con Cristo y han vivido autoengañados toda su vida. ¿Por qué? Porque les hemos presentado algo que no es Cristo, que no es la palabra de Dios, que no tiene el poder de cambiar, que no tiene el poder de salvar. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación de todo aquel que cree. El Evangelio es el único medio de salvación. No intentes enriquecer tu relación con Cristo con absolutamente nada más. Nada más. Ningún tipo de libro escrito por ningún tipo de erudito bíblico va a sustituir nunca la Biblia. Nunca. Y de hecho todos tienen que ser analizados en base a la Escritura. Cuando uno intenta enriquecer la Escritura, es como cuando uno intenta mejorar un vaso de agua con una gota de veneno. Igual. Ahora, esto no quiere decir que la lucha contra el pecado no implique proactividad por nuestra parte. No es una obra nuestra, no es un mérito nuestro, no es algo de lo que nosotros podamos enorgullecernos, pero no quiere decir que nosotros tenemos que colgar los brazos y esperar que Cristo actúe y yo simplemente estoy esperando a que Cristo actúe. Una vez hablando con una persona acerca de una joven que por su testimonio parece que tú dirías que es creyente, pero realmente no lo es. Y otra amiga le preguntó, ¿pero por qué tú no reconoces a Cristo como tu Salvador? Y la respuesta de ella es, bueno, estoy esperando que Él haga algo. ¿Qué estás esperando que haga?
Por supuesto, hay proactividad de nuestra parte. Nosotros tenemos que ser activos en nuestra lucha contra el pecado. Pero no es esfuerzo y sacrificio personal. No es algo conforme a nuestras fuerzas, sino en dependencia de Cristo, buscando aprender y aplicar la Escritura en dependencia del Espíritu Santo. Yo veo un pecado en mi vida, quiero luchar contra ese pecado en mi vida. Veo que no avanzo en ese pecado en mi vida. ¿Y qué hago? ¿Cuelgo los brazos? ¿Simplemente oro? Señor, ayúdame tú, mientras yo sigo con la misma práctica. ¿Es así? No, el Señor demanda proactividad de nuestra parte, pero siempre sumisos a su palabra, siempre sumisos a su actuación en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros pedimos que el Señor nos ayude, pero nosotros estamos frenando al Espíritu Santo. Os voy a poner un ejemplo. Efesios 5. Hay una de las palabras más odiadas al día de hoy, que en el versículo 21, que es la palabra someterse. Recuerdo en una ocasión, en una predicación para jóvenes, que yo mencioné esta palabra y 2 jóvenes se levantaron y se fueron. ¿Cómo puedes decir que me tengo que someter a Cristo? Ya no estaba hablando de sumisión unos a otros, someterse a Cristo. Eso es una herejía para ellos. Pero aquí dice en el versículo 21, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Y luego habla de cómo las mujeres tienen que someterse a los maridos, cómo los maridos tienen que amar a las mujeres. Y fijaos que es que esto tiene un precedente. En el versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu. Yo quiero que el Espíritu me llene, que el Espíritu me domine, que el Espíritu actúe en mi vida. Muy bien, pues aquí tienes el método. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Ah, no, pero yo puedo ser cristiano y estar en mi casa. Yo no tengo por qué tener comunión con otros creyentes. No, pero espera, ¿tú no dices que te quieres someter al Espíritu? ¿Que el Espíritu quieres ser llenado del Espíritu? Muy bien, pues aquí habla de tener comunión unos con otros, adoración al Señor unos con otros, exhortación en la palabra, relación unos con otros. Y esto tiene que ver con el sometimiento al Espíritu Santo, con el ser llenos del Espíritu Santo. Y más abajo habla de someterse. Y el someterse es un sometiéndoos. Es decir, forma parte del ser lleno del Espíritu Santo, del modo en el que uno está siendo lleno del Espíritu Santo. Y entonces aquí empieza a hablar de mujeres sometiéndose a sus maridos. Pero hombre, ¿cómo me voy a someter yo a mi marido? ¿Tú no quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿No quieres dejarte manejar por el Espíritu Santo? ¿Dejarte gobernar por el Espíritu Santo? Pues haz lo que el Espíritu Santo te está diciendo que hagas. Maridos, amad a vuestras esposas de manera sacrificada, entregando vuestra vida por ellos. Pero espera, yo soy el líder. Si yo soy el líder, ¿cómo yo voy a estar dando mi vida? Poniéndola a ella como más importante que yo. ¿Tú no quieres ser lleno del Espíritu? ¿Tú no quieres que el Espíritu Santo te maneje? Y así los padres con los hijos, así los hijos con los padres, así los amos con los esclavos con los amos. Sí, queremos ser llenos del Espíritu, pero no queremos lo que implica. Y nosotros somos llamados a someternos al Espíritu Santo. Cristo es preeminente. Cristo es suficiente para tu salvación, para tu santificación, para que puedas alcanzar la excelencia que Él mismo está demandando de ti. Pero reconocer esto implica que debes dejar en la tumba a tu peor enemigo. ¿Qué decía en el versículo 3? Habéis muerto. Debes morir tú para que su vida se manifieste en ti. Si eres un creyente y has muerto a ti mismo, ya no quieres hacer tus propios planes, ya no tienes tus propios proyectos. Tus propósitos y tus intereses son que el propósito de Dios se cumpla. Que el propósito de Dios se cumpla. Ahora, ¿eres capaz de verte así? ¿Eres capaz de verte como una persona que no tiene planes para sí mismo, sino los planes de Dios para su vida? ¿Eres una persona preocupada porque el reino de Dios venga? ¿Una persona preocupada porque el propósito de Cristo en tu vida y en este mundo se cumpla? No digo que no tengamos lucha, a veces que no tengamos incluso la tendencia
de poner nuestra propia voluntad por encima de la de Él, porque todos tenemos estas dificultades y tenemos que pelear contra esto. Pero si somos creyentes, nuestro deseo es que la voluntad de Él sea hecha por encima de la nuestra. A la luz de esto habría que preguntarse entonces, ¿somos creyentes? Hemos visto cuál es el patrón de la excelencia, hemos visto la fuente de la excelencia. Un enfoque en Cristo, Cristo como la fuente de la excelencia. Pero ahora vamos a ver algo más en el versículo 4, y es el resultado de la excelencia. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pablo se dirige a los colosenses, y de algún modo es como si estuviera diciéndoles: hermanos colosenses, ahora no sois capaces de verlo. Quizá pensáis que, bueno, sí, este es el camino de la excelencia, estáis andando en él, pero los resultados parece que no acompañan mucho. Pero llegará el momento en el que lo veáis, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, la realidad de lo que sois en Cristo aún no está visible. ¿Podéis vislumbrarlo un poco? Evidentemente, si tú no has visto un cambio desde el día en que tú entregaste tu vida a Cristo hasta el día de hoy, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Tiene que verse la obra de Cristo en tu vida. Pero evidentemente todos somos conscientes de que la vida no ha cambiado a plenitud. Aún hemos fallado. A día de hoy. No ayer o antes de ayer. Hoy hemos fallado. ¿Verdad? Y eso a veces nos desanima. Pero lo que el Señor está diciendo es que no hemos sido manifestado, no ha sido manifestado a plenitud lo que llegaremos a ser en Cristo. Aquellos que nos esforzamos y tenemos un profundo deseo de ser como Cristo, en el sentido en el que Él demanda de nosotros, nos conocemos mejor que nadie, ¿verdad? Y sabemos que caemos, sabemos que fracasamos una y otra vez, podemos ver algunos avances, pero no vemos la totalidad de la obra de Cristo en nuestra vida. Esto es porque nuestra vida, la realidad de lo que somos en Cristo, no ha sido aún revelado. Nuestra vida está escondida en Cristo y será revelada a plenitud. Esta es la promesa, esta es la esperanza. Será revelada a plenitud, sin restos de efectos del pecado, cuando Él sea revelado y nosotros con Él. A veces a nosotros nos gustaría vernos como Pablo, ¿verdad? El gran héroe, el gran apóstol. Sin embargo, Pablo también tuvo sentimientos de derrota. Él tuvo que pelear con sus apetitos carnales. Él dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos 7, ¿verdad? En Corintios 9:27 dice: golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo sea descalificado. Esta lucha existía aún en el mismo Pablo. Él también esperaba la revelación plena de lo que su vida era en Cristo. Pero no lo vio en ese momento. No todavía. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué quiere decir esto? En ese momento, cuando Cristo sea manifestado al mundo, nosotros seremos manifestados, ya no como ahora, en debilidad, con propensión al pecado, sino con un cuerpo glorificado. Hemos oído algo de esto por la mañana, ¿verdad? La resurrección, la gloriosa esperanza de la resurrección. Recuerdo un grupo de jóvenes que, hablando de la resurrección y de los cuerpos glorificados, se echaron a reír que les debía doler la barriga de tanto reír. Jóvenes creyentes, supuestamente al menos. Ellos creían que en el momento en el que ellos falleciesen, irían a la presencia del Señor y pasarían la eternidad como ángeles tocando el arpa. Tristemente hay hermanos que piensan esto, que no saben de la realidad de que recibiremos cuerpos glorificados, de que seremos manifestados con Cristo. Manifestados con Cristo. Jesucristo está haciendo la obra que dijo que terminaría y que prometió que perfeccionaría hasta el fin. Este es el resultado de la búsqueda de la excelencia a la que el creyente ha sido llamado.
Una búsqueda que nos debe llevar a alejarnos del mundo, a enfocarnos en Cristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe, quien es nuestro único y suficiente Salvador, quien es el primero y el último, con quien seremos manifestados en ese momento en el que Él sea manifestado. Ahora podéis decir, bueno, bien, está bien, te ha quedado muy bien. Pero ¿cómo aplico esto? ¿De qué manera práctica llevamos esto a nuestra cotidianidad? No son prácticas de autodisciplina, ¿verdad? No son prácticas religiosas. La respuesta es la siguiente: obediencia y sumisión a Cristo, lo cual quiere decir obediencia y sumisión a la palabra de Dios. No hay sustituto posible para la palabra de Dios, porque es el medio que Dios nos ha dado para conocerle a Él, para conocer su voluntad y para saber de qué manera nosotros tenemos que vivir y crecer espiritualmente. Por otro lado, dependencia del Espíritu Santo. Él es quien tiene el ministerio de iluminación, es decir, de darnos la capacidad de entender la palabra de Dios. Y entonces tenemos por un lado la palabra de Dios, revelación escrita de Dios, y después tenemos al que nos explica la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Para este motivo Él puso maestros en la iglesia también. Todo empieza con la sumisión a Cristo. Lee tu Biblia, obedécela, escúchala. ¿Qué quiere decir esto? Escucha explicaciones de la palabra de Dios, escucha sermones. Puedes tener miles de libros en tu casa, libros si quieres llamarlos cristianos, pero ninguno es sustituto de la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios, depende del Señor Jesucristo, depende del Espíritu Santo en oración, ora al Señor. Hay personas que dicen, es que yo leo la Biblia y no lo entiendo. Puedo entender esto en un incrédulo, pero cuando un creyente lee la Biblia y no lo entiende, tiene que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Y tiene que activamente buscar el significado. Escucha sermones, pregúntale a personas que están capacitadas para enseñar a la iglesia, porque son dones que Dios ha dado a la iglesia. Pregunta a tus ancianos, pregunta a tus maestros en la iglesia. ¿Para qué el Señor los ha puesto allí? Sino para que tú entiendas la palabra de Dios y puedas someterte a Cristo obedeciendo su palabra. No dejes la lectura de la palabra de Dios. No dejes a un lado la obediencia a la palabra de Cristo. No dejes a un lado la práctica de la oración. No son prácticas religiosas. Es como el comer y el beber. Necesario para la vida cristiana. Necesario. No es solo importante, es imprescindible. Si tú dejas de comer durante X días, más de 40, pero si dejas de comer durante X días vas a fallecer por inanición. Si dejas de beber por alrededor de unos 3 días, vas a fallecer por sed, por deshidratación. Si dejas de leer la palabra, te vas a desnutrir. Si dejas de orar, vas a perder precisamente esa unión o esa relación directa que tú tienes con Cristo. Evidentemente no vamos a perder nuestra salvación. Pero si tú no tienes hambre de la palabra de Dios, si tú no tienes ganas de relacionarte con Cristo, igual lo que deberías plantearte si tienes una relación con Dios, si realmente eres salvo. El creyente no puede ser un perezoso. El creyente ha sido llamado a la excelencia en el crecimiento espiritual. El creyente ha sido llamado a ser como Cristo. Como Cristo. Quien de vosotros haya llegado a ser como Cristo puede sentirse cómodo y descansar. Mientras no sea así, hermanos, os animo a que continuéis en este camino hacia la excelencia. Que el Señor os bendiga. Bendito Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por tu obra por medio de Cristo. Gracias por la obra del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres perfecto, eres santo, Señor. Eres digno de toda adoración y gloria, Señor. Y nosotros somos súbditos tuyos, Señor. Nos has hecho parte de tu familia, nos has hecho hijos tuyos, Señor. ¿Cómo entender esto? Bendito Dios, vence, Señor, nuestra rebeldía.
Atráenos cada vez más a ti, Señor. Dependemos de la obra de tu Espíritu en nuestras vidas. Glorifícate en tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.